Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Les traigo acá la última parte acerca de la teoría de la evolución de Darwin, sí, que la dejé colgada y al final nunca la subí, ¿sí? Es un video cortito donde vamos a exponer básicamente qué es lo que realmente decía Darwin. Y quiero que esto lo tengan presente. Esto es lo que decía Darwin. Darwin del 1859, ¿sí? No es la teoría actual de la evolución. ¿Estamos? Bien. Darwin, como dijimos, en el año 1859 publica su gran libro, El origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Sí? Libro trascendental para lo que es la historia de la evolución. ¿Sí? Este libro él va a exponer básicamente la idea de los mecanismos de la evolución. Él va a dar ejemplos y ejemplos y ejemplos de animales adaptados a distintos ambientes, ¿sí? Y a partir de eso, Darwin elaboró, ¿sí? Darwin va de una manera a mencionar cómo es que esas especies se adaptaron, ¿sí? Él va a exponer un mecanismo. Entonces en ese libro también va a exponer la teoría del hecho de la evolución, ¿sí? Darwin planteó que la selección natural es el principal mecanismo de cambio, ¿sí? Las especies están adaptadas a su ambiente por selección natural, ¿sí? Bien. En el año 1871, sí, aproximadamente 20 años después de que publica su libro, Darwin publica El origen del hombre, ¿sí? The Descent of Man, donde él expone cuáles son los objetivos que él tiene en la cabeza, ¿sí? Él dice, yo tengo dos objetivos diferentes en vista, ¿sí? Primero, quiero demostrar que las especies no fueron creadas de forma separada, ¿sí? Y segundo, quiero establecer que el agente principal de cambio es la selección natural. ¿Qué es lo que plantea Darwin con esto? Darwin plantea que él quiere demostrar que las especies no fueron creadas por un dios de forma independiente, ¿sí? Y que las especies cambian y ese cambio se debe a mecanismos de selección natural, ¿sí? Bien. Esta diapositiva ya la expuse en videos anteriores, que es un resumen de lo que decía Darwin, ¿sí? Para Darwin, el mecanismo fundamental, principal y si no el único de evolución es la selección natural, la cual actúa lentamente, gradualmente, por pequeños cambios y que esos cambios graduales a lo largo del tiempo iban a originar una nueva especie. Si se acuerdan, esa extrapolación de cambios a pequeña escala, cambios microevolutivos, trasladar eso a cambios macroevolutivos es lo que se llama el salto injustificado de escala, el salto de escala injustificado de Darwin, ¿sí? Pero eso es actualmente. En su momento Darwin establece eso, que anagénesis sostenida en el tiempo origina cladogénesis. Bueno, es lo que está acá, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los puntos de partida de la teoría de Darwin? ¿Sí? Darwin dijo que, en primer lugar, los individuos muestran un exceso de fecundidad. ¿Sí? Cada pareja deja una gran cantidad de hijos. ¿Sí? Y además, el ambiente tiene recursos limitados. Por lo tanto, no puede sostener esa gran cantidad de descendientes. ¿Cuál es la deducción de esto? Si hay muchos descendientes, ¿sí? Y hay pocos recursos, la deducción vale decir es que va a haber una lucha por la supervivencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa lucha por la supervivencia Darwin la robó de Thomas Malthus, ¿sí? Bien. Lo segundo es que no todas las especies son variables, sino que hay una variabilidad, pero no todos los individuos de una especie son iguales, sino que hay una gran variabilidad, ¿sí? Y la descendencia muestra variaciones respecto a sus padres. Debido a eso, y debido a que hay una lucha de supervivencia,
no cualquiera va a sobrevivir, sino que van a sobrevivir aquellos más aptos. ¿Quién va a actuar eligiendo a los individuos más aptos? La selección natural. Y es ahí donde muchos hacen aguas, ¿sí? Cuando le preguntan, ¿qué es la selección natural? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, los organismos evolucionan por selección natural. ¿Pero qué es? Prácticamente la selección natural, que el ambiente seleccione, lo que está indicando es que existe una reproducción diferencial. Yo tengo todo mi pool de individuos. Cada pareja, imagínense, cada individuo da origen a descendientes. No todos van a dar origen, van a dejar la misma cantidad de descendientes. ¿Sí? Si los recursos, como dijimos, son limitados y existe una variabilidad, aquellos organismos que sean más aptos o que estén mejor calificados para ese ambiente son los que van a dejar mayor descendencia. Esa mayor descendencia, esa reproducción diferencial, es lo que se denomina selección natural. Espero que se haya entendido, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Muy importante. Para Darwin, a diferencia de Lamarck, la selección natural es creativa. ¿Qué significa eso? Que crea fenotipos más aptos, crea nuevas variabilidades, ¿sí? La selección crea fenotipos más aptos, lo que en inglés se conoce como feature, ¿sí? ¿Cómo los crea? Mediante la preservación, ¿sí? La conservación de generación a generación de los individuos más adaptados. ¿A partir de qué? De un pool de variables al azar. Si yo tengo un conjunto de individuos que son diferentes entre ellos, hay organismos que están más adaptados y ellos van a dejar más descendencia. ¿Sí? Los descendientes van a ser diferentes a los padres, pero van a tener características más aptas. ¿Sí? Entonces se van a seleccionar los fenotipos más aptos. Obviamente es un concepto antiteleológico. Darwin plantea un mecanismo de variación independiente de un dios. Las especies cambian por medio de la naturaleza, sin ninguna participación divina, ¿sí? Y no hay un determinismo ambiental, no se siguen vías definidas como decía Lamarck. Muy importante, hay variación, pero ¿cómo tiene que ser esa variación? Primero, esa variación debe ser heredable. ¿Sí? Si yo tengo características que no son heredables, entonces no se puede seleccionar nada. ¿Sí? Esa variación debe ser abundante en cantidad, pero debe ser pequeña. Debe haber mucha variabilidad en la población, mi pool de mi pool de individuos, pero en cada individuo la variación debe ser pequeña. ¿Por qué debe ser pequeña? Porque si no, los fit, ¿sí? Los individuos adaptados, estarían formados por el propio proceso de variación y no por la selección natural. Y muy importante que dijimos, la variación no debe tener dirección. La evolución por selección natural es más, es divergente. ¿Por qué? Porque si tiene una dirección como Lamarck, sería un proceso de tipo creativo, sería un proceso de tipo destructivo y no creativo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que plantea Darwin? Darwin plantea que el mecanismo principal de evolución es la selección natural. Hay otros. Darwin no dice que no lo descarta. Darwin dice que la selección natural es el principal. Dijimos que tiene un rol creativo y que el resultado de la selección natural es la adaptación. ¿Sí? Es una consecuencia de estar vivo. Y esto es muy importante, la unidad de selección es el individuo. La selección natural actúa a nivel individual. ¿Sí? Bien. Obviamente el cambio va a ser gradual, va a ser continuo, a una escala geológica muy grande. Por lo tanto, el darwinismo estricto es el tipo gradualista. A diferencia de otras corrientes que son tipos saltacionistas, mutacionistas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Esto entonces es lo que decía Darwin.
Dijimos que Darwin planteó este problema del salto de escala, ese salto de escala injustificado, ¿sí? Dijimos que Darwin extrapolaba la microevolución adaptativa en una macroevolución, y eso fue el mayor error de Darwin, ¿sí? Bien, algo importante es que Darwin niega la existencia de la especie como un ente real. ¿Por qué lo niega? Básicamente porque en ese momento el concepto de especie que se manejaba es el concepto que había instaurado Carlos Linneo. Carlos Linneo decía que las especies eran entidades reales, fijas, inmutables, creadas por un dios, ¿sí? Debido a esa idea que se manejaba de especie, es que Darwin dice, no, la especie no existe, simplemente es un conjunto artificial de individuos que nosotros asignamos un nombre, ¿sí? Y lo que dijimos es una reacción contra la tradición fijista linneana y otras ideas de Leibniz, de Bonnet, etc. ¿Sí? Bien. Acá creo que se termina lo que es la teoría de Darwin. ¿Sí? Perfecto. Pasados los años, Darwin se vio de que para explicar cómo es que la variación se transmitía de generación a generación, le faltaba algo, le faltaba una genética, ¿sí? Es por eso que años más tarde, esto ya es separado al origen de las especies, años más tarde Darwin plantea su propia teoría genética de transmisión de los caracteres. Y es ahí donde es uno de los puntos donde más los critica a Darwin. ¿Por qué? Porque esa teoría genética se asemeja mucho a lo que pensaba Lamarck acerca de la herencia de caracteres adquiridos. Darwin creía en la herencia de los caracteres adquiridos, a diferencia de lo que se piensa comúnmente. Bien, en el año 1868, unos 9 años después aproximadamente, 9-10 años después, Darwin publica el libro La variación de los animales y las plantas domesticadas, ¿sí? Es un libro en 2 tomos, y en el segundo tomo, específicamente en la unidad, en el capítulo 27, Darwin plantea lo que se conoce como la hipótesis provisional de la pangénesis. Es la teoría genética de Darwin. En ese capítulo Darwin explica que básicamente existe un uso y desuso de los órganos, y da una explicación de esta herencia particular de los caracteres adquiridos, ¿sí? Según esto, el fenotipo, ¿sí?, las características externas van a originar el genotipo, de modo que la selección natural actúa directamente sobre el material hereditario, ¿sí? ¿Qué es lo que decía esta teoría genética descabellada? Él decía que en las distintas porciones del organismo se forman pequeños corpúsculos subcelulares denominados gémulas. Estas gémulas migraban a las gónadas, donde se fusionan formando las gametas, ¿sí? Se fusionan formando las gametas, espermatozoides y ovocitos. ¿Qué tiene de raro esto? ¿Y dónde está la idea de caracteres adquiridos? Él dice que cualquier modificación ambiental puede afectar a las gémulas, y esa influencia ambiental se hereda a la descendencia, ¿sí? Entonces, la herencia se produce a través de gémulas que se forman en los distintos órganos y se trasladan a las gónadas por el torrente sanguíneo. Darwin nunca lo dijo, ¿sí? Su primo, Galton, quiso poner a prueba esta hipótesis, ¿sí?, trabajando con vacas y con sangre, y nunca llegó a nada, ¿sí? Le mandó una carta a su primo Darwin y dijo, mira, no funciona esta teoría. ¿Y qué es lo que le pone Darwin? Darwin le responde lo que se llama una hipótesis ad hoc, una hipótesis no contrastable. Darwin dice, no te funcionó porque yo no dije que viajara por la sangre, pero nunca dijo por dónde viajaba, ¿sí? Entonces básicamente nunca se pudo comprobar, obviamente se descartó al tiempo, ¿sí? Y esto es lo importante.
Las gémulas pueden alterarse bajo la acción de condiciones ambientando, dando lugar a variaciones individuales aleatorias. La herencia, entonces, de los caracteres adquiridos tiene un fundamento fisiológico, pues las gémulas recogen los cambios que sufren las partes del organismo que las proceden. ¿Sí? Bueno, la mezcla de rasgos se explica por la mezcla de gémulas, pero como mezcla... Bueno, todo lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá terminamos. Sí. Le damos un cierre a Darwin. Más a futuro voy a subir otros videos de evolución para cerrarlo, pero hasta acá por ahora, por un tiempo, terminamos de evolución. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Adiós.